Hola a todos, es un placer estar aquí de nuevo. Hoy hablamos de un tema que nos apasiona y nos toca el corazón muy de cerca, la educación, porque sin ella no hay futuro, no puede haber esperanzas y se descartan completamente las posibilidades de construir una sociedad duradera, que se defienda a sí misma y que construya un mejor horizonte para caminar hacia el futuro con certeza y con la seguridad de conquistarlo. Hablamos de la educación desde la óptica de personas que trabajan todos los días en el aula, que trabajan con gremios magisteriales y que saben muy bien lo que van a compartirnos esta mañana. Es un placer recibir en nuestro plató de TV Azteca al presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, profesor Luis Daniel Fonseca. Presidente del Colprosuma, es un gusto recibirle. Gracias, licenciado, por invitarme a su programa. Sé que hay una audiencia enorme, tanto a nivel nacional e internacional, y este es un tema que apasiona porque es el desarrollo de toda una nación. Desde luego, así lo entendemos. ¿Gusta de un cafecito? Gracias, muy amable. Ahí tiene el agua para cuando quiera. ¿Qué pasa antes de que hablemos del asunto nuclear de nuestro encuentro de esta mañana? Cuénteme qué pasa en el Colprosuma. ¿Ha habido conflictos en las últimas semanas? Bueno, en el Colprosuma, como todas organizaciones, hay sus aspiraciones entre grupos. Acabamos de finalizar nosotros un proceso electoral que inició desde el mes de marzo de este año y donde se va juramentando el Consejo Nacional Electoral, de ahí se vienen organizando los consejos seccionales en el mes de abril hasta llegar a lo que son inscripciones de nuevos movimientos, hasta luego en el mes de junio llegar a conformar las planillas. Luego de julio a octubre está el proceso y está el proceso también de campaña. En ese sentido, el 13 de octubre finalizó esa etapa y esa etapa, lógico, como todo proceso, unos aspiran, otros están desde la parte de afuera queriendo decir cosas diferentes, pero el proceso finalizó, ahí está, y hoy ahí lo tenemos ya. Hubo elecciones el 13 de octubre. El 13 de octubre. ¿Y cuántos candidatos se presentaron? De acuerdo a nuestro reglamento, 2 movimientos legalmente inscritos, 2 candidatos a Junta Central Ejecutiva. ¿Para cambiar toda la Junta Directiva Central o solo parte de la Junta Directiva? Todo. Toda. ¿Se todo. cambia cada cuántos tiempos? Cada 2 años. Cada 2 años. Sí. Y Colprosuma es una de las organizaciones que pasa periódicamente en ese proceso de democrático constante, y les comento por qué. Digamos, nosotros estamos ahorita en el proceso eleccionario para poder haber cambiado todas las juntas seccionales que tenemos a nivel nacional, que son 168, pero de igual manera se cambia la Junta Central Ejecutiva, Tribunal de Honor, ahorita en el mes de octubre, cada 2 años. Pero en el mes de octubre, todos los años, estamos en proceso de elección de los delegados que vamos al Congreso Ordinario, que hacemos todos los años para poder tomar las decisiones y orientar. ¿Qué es la máxima autoridad? Es la máxima autoridad. ¿Se cambia todos los años al representante? No, todos los años eligen delegado. Sí, el delegado, el representante, pues correcto. A eso me refiero. Todos los años se cambia. Así es. Para que haya visión, participación de todo, una visión nueva. Eso me parece muy interesante. ¿Quién era el presidente anterior del Colprosuma? ¿Usted mismo? Ahorita es un periodo que se termina el segundo viernes del mes de enero del año 2024. Los elegidos el 13 de octubre. Los electos del 13 de octubre tomamos posesión el segundo viernes del mes de enero del próximo año. ¿Usted es el presidente reelecto entonces? Yo soy presidente reelecto por la voluntad primero de Dios y después de todos los afiliados. ¿Por cuántos periodos es permitida la reelección en la directiva del Colprosuma? 2 periodos consecutivos. Sí. Podemos nosotros estar dentro de los procesos. Ya hay otros compañeros que lo estuvieron y en ese estamos nosotros pues ahorita en la reorganización de esta nueva generación de líderes que ha surgido a lo interno de nuestra organización. ¿Cuál es la señal de identidad de los grupos? ¿Qué identifica los grupos? Partidos políticos, tendencias, generaciones, estilos. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y otro cuando participan en un proceso eleccionario? Primero, nosotros la propuesta. La propuesta que viene a defender estrictamente al Magisterio Nacional. Porque sí. No, principalmente defendemos a una organización que es el Colprosuma, pero sí. Primero es la defensa a
al Magisterio Nacional. Muy bien. Luego, nosotros, esto viene a marcar que muchos han querido identificarse con un partido político, pero nosotros siempre lo hemos manifestado, somos pluralistas. Claro. Aquí no venimos a concentrar un partido, venimos a concentrar el interés que prima sobre todo el afiliado, que es el activo número 1 que nosotros tenemos en nuestra organización. Saludo esta mañana también con mucho agrado al profesor Gilberto Benítez, quien es un docente de todos los días del aula en San Pedro Sula. Profesor Benítez, es un gusto tenerle con nosotros en nuestro foro de TV Azteca. Mucho gusto, buenos días, licenciado Darío Vanegas, también a su invitado, el presidente del Colprosuma, se fue la... Bueno, si tiene dificultad lo vamos a superar con los colegas a los que les corresponden esos ajustes. Hablemos del asunto nuclear de nuestra conversación, presidente del Colprosuma. ¿Cuál es la situación actual del sistema educativo hondureño? Bueno, hoy no lo podemos desconocer, es una situación bastante crítica porque por muchos años se ha dejado de invertir en lo que es el sistema de educación. Se le está, como pudiéramos mencionar en este momento, colocando oxígeno para volverlo a la vida. El sistema educativo se había dejado de hacer inversión, entonces cayó en que no habían reparación en los centros educativos. En un estudio que nosotros presentamos en el 2019, que es la propuesta de políticas públicas educativas alternativas emergentes, 2019-2030 como organización, mencionamos que teníamos alrededor de 17,000 centros en condiciones precarias. Teníamos en aquel momento, hace 13 años, teníamos que no había conectividad, no había mobiliario, se estaba cerrando las bibliotecas. Más de nosotros poder llegar a lo que hoy piden las condiciones a nivel mundial de análisis, de reflexión, de poder llegar a la lectura y poder interpretar, más bien estábamos cerrando, porque como Colprosuma dentro de la propuesta hemos manifestado nosotros que se deben de contratar 10,000 nuevos docentes. ¿Por qué 10,000 nuevos docentes? Con esos 10,000 nuevos docentes tenemos problemas 2,500 centros educativos con bidocencia, 4,500 centros educativos con unidocencia. Sí. ¿Cómo vamos entonces a avanzar si no tenemos nuevos docentes? ¿Y hoy cómo está? Después de esa propuesta de ustedes de hace muchos años. Bueno, esta propuesta se la entregamos al gobierno que recién acaba de abandonar el poder. De igual manera, hoy también hemos hecho entrega al gobierno que actualmente está en el poder. Sentimos que avanza porque ya hoy se habla de poder mejorar los centros educativos. Sabemos que no existe la varita mágica también para poderlo hacer de un momento a otro porque la inversión es grandísima. Pero de igual manera se inició de nuevo con la matrícula gratis porque recordemos, los centros educativos han sido sostenidos por el padre de familia y por el docente. Mire qué paradójico, licenciado. A nosotros como docentes, cuando se nos nombra solo se nos da un acuerdo. Con ese acuerdo llegamos al centro educativo y cuando entramos nos recibe el director y nos dice, este es el aula, nada más. Ahí no hay marcadores, ahí no hay pizarra, ahí el pupitre de repente no está en las condiciones que nosotros esperamos, ahí no hay libros de texto, ahí no hay nada. ¿Qué es lo que pasa acá? Venimos nosotros como docentes, empezamos a ver cómo comprobamos el material de aseo, empezamos a ver cómo hacemos las reparaciones mínimas, porque para el invierno empiezan las goteras y empezamos a ver todo un montón de situaciones, a trabajarlo con quién, con los padres de familia. ¿Qué es lo que ha sucedido en este momento? En este momento, si usted se fija, se han empezado a intervenir centros educativos para poder hacer las reparaciones y después de esto también estamos viendo que desde la presidencia se dijo que se le da a los alcaldes para que puedan reparar 12,000 centros educativos de manera masiva, simultáneo en todos los municipios y que sea con un fondo que 2,000 millones de lempiras hasta donde nosotros tenemos. Ya vamos a revisar cada uno de esos detalles. Profesor Gilberto Benítez, le saludo de nuevo en San Pedro Sula. Deme por favor una primera apreciación del sistema educativo en Honduras de manera cosmogónica, por favor, desde su óptica.
En este momento, licenciado, el panorama que vivimos es el mismo de años anteriores. Estamos estancados, no hemos avanzado. Si se presenta una propuesta de necesidades, pero que las necesidades siguen latentes. O sea, y ahí que aprovechando que está el presidente del Colprosuma, es la oportunidad que tuvieron para poder hacer cosas grandes por el sistema educativo, ya que ha sido algo que ellos han manifestado en las asambleas, en las formaciones que nos dan a los profesores, pero en este momento el 90% solamente son palabras. Los problemas los seguimos teniendo en cuanto a infraestructura, porque yo no conozco en el sector de Chamelecón, en el sector de la Rivera Hernández, que se hayan reparado 70 centros educativos que fueron destruidos por las tormentas ETA y IOTA. Y lo otro es también que mobiliario, ¿no? Ahí se están llevando los papás los pedazos de pupitres para repararlos en algún taller, porque la Secretaría de Educación no nos ha dado mobiliario. Sí dan en algunos centros educativos o hacen reparaciones en algunos centros educativos, pero de repente es porque el alcalde lo recomendó, porque el diputado lo pidió, porque la diputada lo pidió, porque el dirigente magisterial solicitó que allí se hicieran, pero no es una normativa de trabajo que se esté dando en forma estandarizada para todos los centros educativos. Y también pues se debe de reconocer que los números de denuncias en contra de abusos de autoridad y respeto a los derechos de los profesores son diarios, son constantes, a oídos del señor ministro de Educación, a oídos de las autoridades departamentales, de las direcciones distritales. Ahí tenemos el caso de Lloro, tenemos casos en el departamento de Gracias a Dios, en Francisco Morazán, etcétera. Entonces, directamente avances en calidad educativa no tenemos, avances en mejora de tener un ambiente mejor de educación, ¿no? Estamos viviendo lo mismo, solamente con el esfuerzo de los padres de familia, con el esfuerzo que hacen los profesores con sus propios recursos, con sus propios equipos, con sus propios materiales. ¿Asignado usted, profesor Benítez? ¿Cuál es su plaza? Yo trabajo aquí en San Pedro Sula, en el Centro de Educación Básica José Castro López, y fui director departamental de educación, y pues solamente tengo una plaza. En este momento, para ser asistente de una dirección distrital es en busca de trabajar en ICEMED o buscar cómo tener dos trabajos. En mi caso no, yo solamente tengo un trabajo, una plaza nomás. Profesor Fonseca, ¿dónde tiene su plaza? Yo solo tengo 36 horas y trabajo en una aldea que se llama Linaca, el Chahuite, a ¿En qué municipio? 18 kilómetros de la ciudad de Danlí. En Danlí. Yo soy del departamento del Paraíso, específicamente de la ciudad de Danlí. En una escuela rural. En una escuela rural. ¿Cuántos maestros tiene su escuela? Tengo 16, le quiero comentar, tengo 16 años de laborar en ese centro educativo. ¿Cuántos maestros tiene su escuela? 17 docentes y no soy director. 17 docentes significa sí, una escuela grande. Una escuela relativamente ¿Cuántos grande. muchachos tiene? ¿Cuántos alumnos? 450 alumnos cuenta nuestro centro Muy de bien. educación. Entonces, si ustedes trabajan todos los días en el aula, ustedes son personas creíbles para contarnos a Honduras lo siguiente. ¿Qué está enseñando la escuela, profesor Fonseca? Bueno, hoy nosotros estamos enseñando los valores que debe de tener todo ciudadano, pero sobre todo también hemos planteado que tenemos que tener un nuevo modelo educativo que responda a esas grandes necesidades del país. Perdóneme, no me diga que hemos planteado y que hemos planteado. Se lo respeté y se lo acepté en la primera respuesta. Está muy bien. Pero usted no está en campaña electoral y no está aquí para promoverse para ningún cargo. Usted está aquí para contarme una radiografía de lo que ocurre en el aula. Le pido el favor de no decirme lo que han planteado. Cuénteme lo que hay. ¿Qué está enseñando la escuela hoy? Bueno, la escuela hoy estamos en el camino de los valores, estamos en la transmisión de conocimiento que no debe de ser lo correcto, porque tenemos que plantear desde la óptica qué es lo que queremos de ese ciudadano, qué es el ciudadano que queremos.
y lo debemos de plantear. Hoy estamos en la transmisión de conocimiento porque se nos supervisa más lo que hay en una guía, en un currículo, que lo que puede saber y de lo que va a ser capaz este niño. ¿En qué una consiste vez que esa egrese. guía? ¿Qué es lo que está enseñando la escuela? No, está siempre por la ciencia. Están planteadas ya las asignaturas de acuerdo a un cronograma de clases. Está planteado claro dentro del currículo que es las clases coprogramáticas que se deben de dar, como cuáles. Sabemos que está la educación física en la parte coprogramática, que por eso lleva solo 2 horas a la semana. De igual manera tenemos la asignatura de tecnología, que es parte de ese proceso para hacerla de manera integral. Pero está las ciencias naturales, está la matemática, está las ciencias sociales, y en ese sentido hemos ido avanzando nosotros, pero más que todo es en la transmisión de conocimiento, como le digo, no visto desde el punto de vista qué va a ser capaz este alumno una vez que egrese de tal nivel educativo. Por eso le digo, el planteamiento, aunque me digan no acepto porque no estamos en campaña, el planteamiento es desde la óptica de lo que estamos en el aula, es qué es capaz este alumno una vez que egrese. Sí, vamos a seguir hablando después de una pausa. Vamos a detenernos 2 minutos para la publicidad. Profesor Gilberto Benítez, ¿qué está enseñando la escuela? Perdón, licenciado. ¿Qué está enseñando la escuela hoy en día? Lo mismo que hemos estado enseñando desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo. En esta administración, cuando la sociedad hondureña tenía las posibilidades de conocer algo nuevo, de que el sistema educativo tuviera novedades, nos encontramos con que sigue siendo lo mismo. Lo que dice el presidente del Corporosuma, pues la cuestión de valores es lo mismo que me enseñaron a mí, lo que le enseñaron a Darío Vanegas. Eso es lo que está contemplado en el currículo nacional básico. Estamos procurando. Lo de los valores está muy bien, profesor, porque hay valores eternos y hay cuestiones fundamentales que no van a cambiar cada año. Pero usted me dice, si estamos enseñando lo mismo, el mundo hace rato, para usar una frase suya, hace rato cambió. ¿La educación nuestra no está cambiando al ritmo que cambia la sociedad? No está cambiando la sociedad, las exigencias sociales, las demandas sociales son otras, y nosotros principalmente en Honduras estamos atrasados, no avanzamos, seguimos escribiendo el tema en la pizarra, siguen copiando en la página del libro de texto, medios se dan unas explicaciones, llega el recreo, cambia de clase y pasamos a otra cosa. Así no vamos a avanzar. Nosotros necesitamos implementar la clase de inglés, nosotros necesitamos tener laboratorios de ciencias naturales, nosotros necesitamos tener las bibliotecas, nosotros tenemos que tener acceso, no solamente los profesores, sino toda la población escolar al internet. Si no, mira el gran bajón que nosotros tuvimos cuando se vino la pandemia, sí, que no hallábamos para dónde agarrar, y se salvó la matrícula gracias al esfuerzo de los profesores y los padres de familia. ¿Por qué no se moderniza? Bueno, es que más que modernizar, nosotros debemos de tener claro la interacción. ¿Qué es la educación? La educación es un proceso afectivo, es un proceso donde nosotros establecemos comunicación, y hemos dicho y creemos y estamos convencidos que no es la tecnología que va a venir a desplazar. Si entendemos que vamos a entrar en la dinámica de la modernización, si entendemos, pero no va a venir a superar nunca el docente. ¿Qué está haciendo Finlandia ahorita? ¿Cuál fue el último estudio que tiró? No podemos nosotros decir que de manera virtual vamos a capacitar. ¿Y quiénes son los primeros en el mundo en educación? Finlandia. ¿Qué está haciendo hoy Japón? Hoy Japón está preparando el ciudadano del mundo. Y entonces en el centro educativo van a aprender 4 idiomas. ¿Cuál es la dinámica? Y por eso le digo que nosotros lo hemos planteado y estamos en eso. Ahora, lo que sí también sabemos es que eso requiere de una inversión. Hemos
dicho que se debe de manejar el 8% del Producto Interno Bruto en relación al presupuesto de educación, cuando está por debajo. Hoy no podemos estar por menos de 60.000 millones de lempiras para nosotros poder dar los primeros pasos y empezar a salir de lo que pretendemos. ¿Qué es lo que no funciona bien? Bueno, yo creo que se ha dejado de invertir y de pensar en la educación. A ver, falta de presupuesto, falta de una asignación adecuada para la educación. ¿Qué más? Recordemos que la educación son procesos. Y como son procesos, hay que hacerlos sistémicos. Y en la manera que nosotros tenemos e implementamos procesos, ¿qué dice la lógica? Vamos a mover indicadores. Cuando movemos indicadores, porque estamos midiendo, indicadores medidos, entonces cuando estamos midiendo, nosotros vamos avanzando, no venimos hacia atrás. Y aquí hay que colocar, entonces, esa educación sin muro, esa educación que no nos lleve la barrera. Hemos dicho, totalmente de acuerdo, pongámonos a tono con la conectividad, conozcamos, porque aunque usted no lo crea, hay niños que se sorprenden cuando me tocó en las primeras veces llevar una lacto a mi centro educativo en el área rural. Y ahora ya le pudiera decir que no, porque hace 11 años eso era una novedad. ¿Y qué era eso? Y empezaban a ver. Hoy no, hoy están modernos, hoy tienen su tablet, porque muchos padres han emigrado y entonces hoy tienen su tablet, tienen su computadora, tienen su buen teléfono, tienen todo un montón de condiciones que de repente hasta nosotros como docentes hoy no las contamos. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? No es eso. Como el uso que se le debe de dar. De acuerdo. ¿Cuál es la parte Estamos correcta? de acuerdo. Y vamos a ir revisando uno por uno de los actores. ¿Cuál es su experiencia, profesor Gilberto Benítez? Revisemos a los que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evalúen, bueno, ustedes lo evalúan todos los días, pero cuéntenos su evaluación sobre los participantes en el proceso. Los padres, por ejemplo, ¿qué clase de niños, y esta es la pregunta concreta, ¿qué clase de niños están recibiendo ustedes en el aula? ¿Cómo vienen de su casa? Con bastantes debilidades, con escasez de principios, de valores. Hay un buen porcentaje de alumnos que vienen de familias integradas, de familias que sí reconocen que la educación es importante para sus hijos, pero así tenemos alguna cantidad de alumnos que no están respondiendo a los intereses y exigencias de la sociedad nuestra. ¿Cómo se manifiesta esa falta de valores de los sobre chicos que llegan al aula, profesor? Bajo rendimiento académico, indiferencia a al proceso de enseñanza-aprendizaje, indiferencia en su asistencia, protegidos por sus padres, en cuanto a que su rendimiento académico es bajo, alumnos que quieren asistir a los centros educativos pero quieren ir a jugar, quieren estar haciendo nada. La mayor parte del tiempo se nos va pidiéndoles que entren al aula, que se sienten, que escriban, que hagan las tareas. Ese es el sistema que tenemos. O sea, no están recibiendo muchachos que lleguen ansiosos por aprender, exigentes, preguntones con el profesor, animados, entusiasmados, curiosos, despiertos, que llegan temprano, que llegan bien lustraditos los zapatos, bien peinaditos, bien limpias las uñas, que saludan a todo el que encuentran. Buenos días, profesor, buenos días, profesora. ¿Qué tal amaneció? Enséñeme tal, descubrí esto. ¿Ese tipo de alumnos no existe ahora en el aula? Allí quisiéramos estar, licenciado Darío Vanegas. Esa es mi aspiración. Eso es lo que yo desearía. Esos son los alumnos que necesitamos, pero no lo podemos alcanzar. El alumno no tiene interés. O sea, el alumno está en un conformismo terrible, porque no trae eso de la casa. Claro. Estamos estancados. Y eso no se lo va a haciendo imponer. esfuerzos. Eso no se lo va a imponer el profesor. Eso tiene que traerlo de la casa. Que salude, que sea respetuoso, que tenga una ansiedad por aprender desbordante, que sea obediente, disciplinado, que respete al maestro. Eso lo va a traer de la casa. Estoy de acuerdo. ¿Son la mayoría los que llegan así con esas deficiencias?
Licenciado Vanegas, es que como que en vez de avanzar para adelante, como que estuviéramos retrocediendo. Fíjate que recientemente a mí me denunciaron en la dirección departamental, la directora y unas madres de familia, porque yo llegaba muy temprano a trabajar. Me dijeron las autoridades de la dirección departamental que esa era una falta, que yo tenía que llegar más tarde a trabajar. También me denunciaron No me porque diga, los alumnos y padres de familia me decían director. El mundo al Entonces, revés. cuando Ese es Así el mundo es. al revés. Y en cosas así, pues, ¿cómo puedo, como profesor, yo tengo que predicar con el ejemplo que los alumnos, yo soy el primero en llegar, demuestro que soy responsable. Yo soy el primero en revisar las tareas y estoy responsabilidad y honestidad. Pero cuando el alumno y el padre de familia se da cuenta que el director llega tarde, como el alumno, aquí vamos a repetir la frase de nuestro Señor Jesucristo: ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Por supuesto. ¿Y quién fue el que denunció que usted llegue muy temprano? Me parece insólito eso. ¿Quién fue la persona que se incomodó? No se quisieron responsabilizar, pero sí presumo que podrían estar detrás de ella unas 3 madres de familia que sus hijos han sido sancionados por actos indisciplinarios por mi persona. Y las correcciones que se hacen son sencillas, simplemente se levanta una ficha para llevar un registro anecdótico de las faltas que se van cometiendo, porque si no se lleva un registro de actos indisciplinarios, ¿cómo se puede corregir una conducta? Por supuesto. Y a usted se le nota la educación. Es el único profesor que yo conozco que viste de traje y corbata en San Pedro Sula. Y eso es honroso para usted. Aunque vaya a una oficina humilde, aunque Gracias. vaya a un sitio que no sea glamuroso de finas alfombras, uno no se viste de acuerdo al lugar que visita. Uno se viste como uno es. Y si uno se siente que uno es rey, se debe vestir como rey. Y lo felicito, profesor. Usted es un líder. Es un ejemplo y me parece, pero digno de aplauso verle siempre que usted está siempre vestido adecuadamente. Lo felicito. Eso es una cosa superficial, de acuerdo, pero es una muestra de lo que hay por dentro. Y lo felicito por eso. ¿Qué clase de estudiantes están recibiendo los maestros Muchísimas ahora? gracias. ¿Cuál es su visión particular, profesor Fonseca? Bueno, nosotros estamos recibiendo estudiantes relativamente cómodos. Sí. Un estudiante que en el 2013 se le plantearon todas las condiciones como para que llegara a ese estatus. ¿En qué sentido? De repente, cuando usted y yo estudiamos en educación media, ¿qué pasaba? Hasta noviembre teníamos una recuperación y teníamos otra recuperación en enero. Sí, Después, la segunda, la Olimpiada. Después, lo de el 2013 para acá empezaron a querer maquillar ciertos índices y empezaron a dar entonces recuperación por cada parcial. Después finalizábamos las 4 recuperaciones por los 4 parciales que se tienen. Sí. Entonces, había una última recuperación, era una 5ª recuperación. Después pasaba la famosa escuelita. Y el alumno entre diciembre y enero, en la escuelita, llegaba y decían con toda la comodidad del caso: no, yo solo quiero lograr llegar a la escuelita porque Ahí tengo garantizado pasar. con 5 asignaturas él podía optar a eso. Ahorres el drama de más detalles. Dígamelo en palabras más simples. ¿Ahora es más fácil pasar? Ahorita se está retomando de nuevo el compromiso del estudiante para que pueda obtener No, pero su conocimiento. el sistema le exige menos, le da más posibilidades de recuperaciones, por ejemplo, parciales. Sí, le está dando más oportunidades para poder mejorar esos índices de reprobación que hubieron en aquel entonces, pero de igual manera se quitó la escuelita, se les quita condiciones y se vuelve otra vez a lo que nosotros sí teníamos para que exista la responsabilidad del alumno. Claro, y se acostumbre desde el principio. ¿Sigue habiendo promoción automática en los primeros grados? No, ahorita la promoción automática se ha ido trabajando, está en primer grado que... Se evalúa el de primer grado rigurosamente y si no, no pasa a segundo. Y no pasa a segundo. ¿Usted avala esa explicación, profesor Benítez? En una palabra, porque debemos ir a una pausa.
Licenciado Vanegas, sí existe la aprobación automática y es recomendable porque no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo. Tenemos que los alumnos que no aprendieron en los primeros meses van a aprender al final, van a aprender en los primeros meses del segundo grado. Entonces sí, es buena la promoción, la movilidad automática de los alumnos de primer grado y también en segundo grado. Tenemos alumnos que no sabían leer en primer grado y son muy buenos estudiantes en sexto grado. Vamos a una pausa. La segunda de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Queridos profesores, revisemos al otro participante del proceso de enseñanza-aprendizaje, el más ausente, el más indiferente, el más irresponsable, el padre de familia, el que cree que educar es ir a depositar un niño a la puerta de una escuela y que ahí ve el profesor cómo me lo entretiene hasta las 4 de la tarde para que no friegue en la casa. Ese, el padre de familia. ¿Qué tipo de padre de familia tenemos hoy adosado al sistema educativo, profesor Gilberto? Un padre de familia indiferente a los intereses y necesidades de sus hijos, un padre de familia que protege a sus hijos, no tanto en lo bueno, sino en lo malo, un padre de familia que mira la escuela como el lugar donde se cuida a su hijo, no como el lugar donde se forma y se transforma al joven, al muchacho, al ciudadano, y así es bien complicado poder trabajar. Yo creo que aquí entra la parte que tiene que ver con la escuela para padres. Lastimosamente, en esta administración esa parte se descuidó. Y si estuviéramos en otros escenarios de educación, y si las políticas, las estrategias de trabajo de la Secretaría de Educación hubiesen funcionado, no tuviéramos 15.678 alumnos que se fueron de las aulas de clase. ¿Y ese padre de familia es la mayoría o hay todavía padres de familia apasionados que se comprometen y que están hombro a hombro con el profesor empujando al muchacho? De 325. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Perdón? ¿Qué me quiere decir con eso? Le preguntaba, ¿cuántos padres de familia son los que son así como usted los ha descrito? Indiferentes, que no se acercan mucho al centro educativo, que no están empujando con el maestro en la misma dirección al muchacho. ¿Son la mayoría o son la minoría? No, sí, son la mayoría. Es que ahí están las bajas de los estudiantes. Cuando el alumno se siente presionado, vigilado, supervisado, interés por parte del profesor, interés por parte del padre de familia, su rendimiento va a ser súper mejor. ¿Hay padres de familia que llegan a amenazar a los maestros en los barrios y comunidades dominadas por el crimen en este país, profesor Benítez? No solamente que llegan allá a los barrios, a uno cuando hace correcciones disciplinarias, cuando uno da los márgenes para que el alumno se le explica la edad en que debe de tener su novia, la edad en que debe de terminar sus estudios, hay padres de familia que le dicen a uno que no se meta en la vida de sus hijos, que ande con cuidado, que le va a deshacer una silla en la cara, que nos va a cortar el pelo con una hacha. O sea, ese tipo de hostigamiento es permanente para nosotros. Ayer mismo yo tenía la versión de una compañera maestra que personas de pandillas le habían dicho a un profesor que por ese lado, el día de hoy que se está haciendo un censo para subirlo a la plataforma de ODK, que ni se fuera a asomar allí porque si no iban a terminar con él. Qué horror, qué horror. Es un drama, francamente. Ahora, revisemos al otro componente, el otro pilar fundamental. Ya vimos los padres y hay muchísimo que mejorar ahí. Es responsabilidad de los padres de familia. La escuela no es un botadero, no es un centro de entretención.
para que el muchacho no esté molestando en la calle, vaya, déjemelo para que el profesor lo entretenga mientras yo voy a trabajar, lo recojo en la tarde y me olvido de ser padre y me olvido de ser educador. El primer educador es el padre. Y la escuela no será el segundo hogar mientras el hogar no sea la primera escuela. Eso debe quedarle claro a todos los padres de familia de este país, a todos. No es responsabilidad del ministro, no es del viceministro, no es del distrital, no es del director del centro educativo, no es del profesor que está con el muchacho todos los días. La primera responsabilidad es del papá y mamá, punto. Irrenunciable responsabilidad. Revisemos los maestros. ¿Cómo están los maestros ahora, profesor Fonseca? ¿En qué situación se encuentra la docencia? El trabajador que todos los días está en el centro educativo transformando vidas. ¿Cómo está? Bueno, en la situación que nos encontramos nosotros como docentes es una situación siempre de dar lo mejor para la educación. ¿En qué sentido? Nosotros salimos de educación media en la mayoría, vamos a hablar en educación primaria, Sí. Graduados de una normal. Sí. Luego, hoy tenemos más del 95% Con licenciatura por con la obligación de licenciatura la Ley Fundamental de Educación. y con posgrado. Sí. ¿Y qué significa Y eso? en una constante formación, estudiando y estudiando. Es Sí. un compromiso De acuerdo. muy personal De para acuerdo. ir con la mejora constante De acuerdo. y permanente en el sistema educativo. Hay que partir de una premisa, que el que eligió la educación es porque tiene vocación. Así es. Tiene apostolado y tiene compromiso. A ese Totalmente. le sobra compromiso. Porque para negocio no es un buen negocio. Para hacer plata era mejor dedicarse a otra cosa. Para pasarse la bomba era mejor dedicarse a otra cosa. La política o alguna otra vaina de esas. El que se dedicó a la educación es porque tiene de verdad corazón y tiene compromiso. Eso es indiscutible. Eso ni nos detengamos allí. Déjeme decirle que somos el único sector de los empleados públicos que aportamos aproximadamente el 5% de nuestro salario para llevarlo al centro educativo. Y se lo digo porque Es cierto, sí. somos el único sector. Mire, Es cierto. fíjese que ustedes pueden contratar a cualquier otro tipo de personal. No, pero también en el sector salud también hay muchos profesionales que están comprometidos. Eso no lo vamos a ignorar. También ahí hay médicos y hay enfermeras que se meten la mano en el bolsillo y le ayudan al paciente porque aquellos cristianos tampoco tienen ni medicinas ni instrumentos para trabajar. Pero un funcionario de la Cancillería, por ejemplo, si hace falta un lápiz, no lo compra él. Correcto. No digamos si hace falta una Prado blindada, no la compra él. La consigue mientras es canciller o vicecanciller, por supuesto. Fíjese que nosotros, ahorita que habla de ese tema, se nos da un acuerdo, le decía Sí. yo. Y a nosotros no nos preguntan si es en la aldea, si es en la ciudad. Sí. De igual manera tenemos que ver cómo nos vamos a transportar, si vamos a ir a vivir ahí, si de dónde vamos ¿Y a qué buscar. herramientas les aporta el patrono para que ustedes desarrollen el trabajo? Ahí en el aula, entre esas 4 paredes, ¿qué le dieron para decirle, muy bien, transforme estas 40 vidas, tiene esto aquí? ¿Qué tienen? Hoy, cosas limitadas. Las 4 paredes, mobiliario que nos ha tocado irle dando vida con los padres de familia. A pura gestión muchas veces. Un proyecto de Sí. gestión que también no lo voy a desconocer porque mi centro educativo en el año pasado y este año ha tenido la oportunidad de la construcción de un módulo sanitario. Sí. Que nos encontrábamos en graves problemas porque recuerden, no podemos descuidar No. la parte sanitaria. De acuerdo. Tuvimos poder pintarlo, poder tener mobiliario. Se está hablando de la conectividad, se está haciendo gestión para tener el laboratorio. porque Toda esa gestión del maestro. nos tenemos que volver competitivos, correcto. ¿El salario del maestro cómo está? El salario del maestro hasta hoy, por hoy, se nos está pagando al. Tenemos aproximadamente 20 meses, 21 meses. De tener puntualidad. Que tenemos puntualidad. Andamos en el rango entre el 20 a más tardar el 24 o 25 de Esa cada es una mes. gestión que hay que reconocerle a la Secretaría de Educación, sin duda. Correcto. Poner orden. Eso muestra orden. Eso muestra orden. Y otra cosa. ¿Les están pagando dignamente? ¿Reciben lo que deben recibir? No. Mire, nosotros estamos por debajo del salario mínimo. ¿Cuánto está el salario mínimo ahorita? 15.166 o 15.066. Hay maestros que están ganando ¿cuánto? El salario base de nosotros son 14.066 lempiras. Hay maestros que están recibiendo 14,000 o menos de 14,000 por las deducciones. 14.063.88 es el salario base. Y luego, si tiene calificación académica, menos eso, las deducciones. ¿Cuánto venimos nosotros entonces al final a ganar cuando somos los encargados de esas grandes transformaciones? Y decimos y le agregamos a esto sociales, porque esa es una proyección de toda una sociedad. Totalmente. Yo por eso me resisto a ese tipo de injusticias.
Yo no acepto un país en donde un maestro gane menos que un coronel. Yo no acepto un país en donde una enfermera gane menos que un general de las Fuerzas Armadas. Es inaceptable un país así. Yo no acepto un país de gente que está con la gravísima responsabilidad de transformar vidas que gane 14.000 lempiras, mientras en el directorio del Banco Central ganan 301.244 lempiras mensuales. No es ese un país correcto. No es ese un país que da esperanzas. A ver, profesor Benítez, evalúeme usted, desde su experiencia de todos los días, ¿cómo está el maestro? Hágame una radiografía en un segundo. El sistema educativo hondureño, pues sí tiene profesores mejor formados. Tenemos un título de educación media y tenemos un título universitario. El 98% de los profesores estamos en ese rango. Pero los resultados en calidad educativa no se mejoran. Seguimos estancados como que si tuviéramos los mismos maestros de hace años. En relación a cómo están los profesores en sí, se encuentran desprotegidos por parte de la dirigencia magisterial, porque la dirigencia magisterial no vela por el respeto a los derechos de los profesores, sino ahí tenemos el caso de los concursos para directores departamentales, secretarios departamentales y los concursantes, los profesores que fueron a concursar y que les llevaron sus exámenes para Tegucigalpa, y de ella sabía quién era el primer lugar, el segundo lugar, etcétera. Entonces, ahorita la dirigencia magisterial está acomodada, está en un buen momento para velar por sus intereses y no por los intereses de sus agremiados. Ya le voy a pedir que me comente más de eso después de una pausa, pero antes me quedó un hilo suelto que no me gusta dejarlo así. Usted me dijo, hay maestros mejor formados, hay maestros ahora que tienen maestrías, que tienen posgrados, que tienen doctorados, está bien, pero me dijo que eso no se refleja en la calidad educativa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el tornillo que no encontramos ahí todavía? Falta de interés, falta de vocación, falta de compromiso, falta de asumir riesgos. Esos serían los elementos que se me vienen en este momento. Pausa. Presidente del Colprosuma, ¿qué opina usted de lo que dijo el profesor Benítez, que las gremiales de maestros no están defendiendo a sus agremiados? Bueno, discrepo con el profesor. No sé a qué colegio pertenece él, pero nosotros como Colprosuma, cuando se dio específicamente el concurso para directores departamentales y secretarios departamentales, por el programa que tenemos todos los días, que se llama La Voz del Colprosuma, dijimos, todo aquel compañero que se sienta agraviado, aquí está el departamento legal para poderlo defender. Sí, pero eso ¿no? Es una cosa lo que digan. Lo que hacen, ¿qué es? Totalmente de acuerdo. Fuimos veedores del proceso. En el proceso se notó que el compañero vino, se sometió a su examen fue revisado, incluso por la misma que él plantea, no tuvimos nosotros nada que ver en la revisión. Se buscó un recurso de la Universidad Autónoma para que pudiese revisar y no hubiese compadrazgo de decir, la dirigencia revisó el examen de fulano en el departamento X. Eso está por probarlo. Una cosa es que yo señale, y era como decíamos nosotros, ahorita cuando usted comentaba, ¿qué padres de familia tenemos? Pues yo les digo, tenemos un padre de familia agobiado. ¿Agobiado a qué? Agobiado a que tenemos inseguridad. Agobiado que está buscando la forma de cómo su hijo no sea reclutado para estar en esos grupos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy acá? Hoy nosotros estamos acostumbrados que hasta de nuestra misma sombra dudamos y sospechamos y estamos en eso. Entonces, hoy es fácil denigrar. No, pero una cosa es denigrar, pero usted está llegando muy lejos. Es correcto y es legítimo que un maestro pida que ustedes, los dirigentes de los colegios, les defiendan y les protejan. Para eso están ustedes. Así es. Y ustedes no están ahí para muñequear, para salir en los periódicos, para estar en la radio hablando boberías. Están para hacer. Totalmente de acuerdo. ¿Está de acuerdo conmigo, profesor Fonseca? Totalmente de acuerdo y lo hacemos. Muy bien. Todos los compañeros que han llegado, licenciados, a nuestras oficinas. Muy bien. Es
es preciso esa protección que nosotros Y le damos. estoy de acuerdo que ustedes tienen derecho a tener posturas y a tener enfoques porque individualmente son profesionales, son capaces y son conocedores del sistema. Pero me queda la inquietud y no la voy a dejar pasar. ¿Usted es gobernista? No, ¿De qué Somos- partido político es usted? Partido Liberal. ¿Qué postura tiene usted frente a los planteamientos de el gobierno en la visión que llaman refundación de la educación? Bueno, es que la postura debe de ir siempre y cuando sea algo sistémico y que mueva procesos. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos por eso exigiendo procesos. ¿Para poder mover qué? Para poder mover indicadores. Y dentro de esos indicadores, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos qué es lo que va a ser capaz este niño de una vez que egrese de los niveles educativos en el cual ellos están. En eso estamos. Avancemos en los últimos minutos de nuestro programa. Profesor Benítez, ¿hay tecnología en la escuela de hoy? No, para nada, solamente los celulares y las tablets que compran los padres de familia. Y ahí tenemos el fracaso pues de la crisis de salud cuando la COVID-19, donde todo se nos vino para abajo. Tal vez un 20% de los conocimientos fueron asimilados por los alumnos porque no tuvimos apoyo de parte del gobierno ni de parte de la Secretaría de Educación y nos fuimos solamente con los que tenían los padres de familia y los profesores. Y con lo otro que decía el presidente del Colprosuma es que ellos, imagínense que a mí, yo pertenecía al colegio, al Colprosuma, pero me salí porque por el simple hecho de querer, de concursar y de tener aspiraciones a ser director departamental de educación de Cortés, me llamaron al Tribunal de Honor. Entonces, estamos hablando de un montón de cosas en letras, en palabras, en papel, pero las realidades son otras. Y la mayor parte de las bases del magisterio no están conformes con esta propuesta a la reforma de la ley del IMPREMA y han solicitado, han pedido a gritos a las autoridades de los colegios magisteriales que les acompañen, pero se hacen de oídos sordos. Entonces no están respondiendo a los intereses de las bases del magisterio. ¿Y ahora a qué colegio se fue a refugiar, profesor? Yo pertenezco al Prigma, pero muy bien. si a mí me tocara que tener en algún momento la oportunidad de desaparecer a todos los colegios magisteriales, los desaparezco y crearía un solo colegio magisterial y el dinero que hay en esas instituciones se lo regresaría a los profesores o lo anexaríamos al nuevo colegio que nace. En campaña. Terminemos este asunto gremial que hemos enfocado por la importancia de los maestros como componente del proceso educativo. Y cuénteme, ¿cuánto dinero maneja usted? Bueno, nosotros tenemos el presupuesto de acuerdo a van los ingresos, eso fluctúa. Hay compañeros que un año piden licencia sin goce de sueldo, deja de percibir la organización, pero la dinámica es que hoy por hoy somos la organización que prestamos los mejores beneficios y los mejores servicios. ¿Cuánto dinero maneja usted hoy? Hoy estamos en un presupuesto de aproximadamente 18 a 20 millones de lempiras para poder hablar de lo que ¿Anuales? es, sí, al año. 18 millones de lempiras maneja el Colprosuma solamente. Aproximadamente en lo que es la parte gerencial y financiera. En calidad de préstamo, nosotros tenemos una cartera más alta porque todo eso lo manejamos por medio de un fideicomiso. Me quedan dos preguntas y solamente 2 minutos. A ver si las podemos contestar. Profesor Benítez, ¿cómo se está enseñando matemáticas? ¿Con qué rigor? ¿Con qué efectividad? ¿Y cómo se miden los resultados? Bueno, los libros de matemática y español son las guías que se tienen desde ya hace mucho tiempo porque no se nos ha logrado material, no se nos ha logrado hacer llegar material a los centros educativos. Y esas esperanzas de que lleguen materiales impresos son bastante remotas porque con 90 centavos por alumno es difícil imprimir nuevos contenidos. El profesor pues se auxilia de documentos del internet, libros que ellos compran, libros que les piden a los padres de familia y ese es el trabajo que estamos haciendo en los centros educativos. ¿Cómo se mide el rendimiento de los muchachos aprendiendo matemáticas, profesor Fonseca? Bueno, nosotros lo medimos dentro del aula de una manera dinámica y constante y colocando con material propio de la región. ¿Cómo hacemos nuestro propio ábaco por la capacidad de que un padre de familia de repente no puede comprar algún instrumento para poder nosotros
mostrarle cómo se puede multiplicar, sumar, restar las operaciones básicas, pues colocamos piedritas, colocamos los granos básicos que se mueven ahí. Esa es la forma que, de la manera más didáctica y comprensible que ese alumno puede tener. ¿Y la efectividad? Muy eficiente, hay resultados. Nosotros hoy tenemos alumnos graduados de esa aldea que yo trabajo, que son ingenieros, que son médicos, que han ostentado a carreras universitarias y, como decimos popularmente, en la Viña del Señor de todo hay. Estamos de acuerdo, hay de todo. Y en ese de todo es que quiero preguntarle a usted como líder gremial, ¿está usted satisfecho con las matemáticas y con el rendimiento de matemáticas de los estudiantes de Honduras? Lógico, falta más porque la medición no nos lleva a la satisfacción que nosotros tenemos. Recordemos, somos una sociedad dinámica, somos una sociedad que no es estática y no podemos empezar a medir como lo hacíamos antes a como estamos ahora. Totalmente de acuerdo. Profesor Benítez, ¿por qué no se promueve la lectura en la escuela? Porque no hay biblioteca, la biblioteca la cerraron, porque los escritores hondureños no escriben para los niños, escriben para ver cómo encuentran o hacen dinero, porque ese es su trabajo, pero sí necesitamos. Mire, licenciado Darío, y el profesor Daniel, en Honduras, para competir con los países del mundo, solo necesitamos 3 cosas: leer mucho, escribir mucho y pensar bastante. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Qué inteligentes son sus respuestas. A ver, finalicemos nuestra reunión de esta mañana. No sé si les estoy interrumpiendo la hora de clases, pero nos han estado dando clases a los hondureños contándonos cómo está la educación. Una reflexión final, profesor Benítez, por favor. Estoy, sobra decirlo, pero estoy sumamente agradecido con su gentileza con nosotros. Gracias, licenciado Darío. También agradecido con usted. Y se tiene que, la Secretaría de Educación, para que marche mejor en lo que le queda a este gobierno, es deshacerse de la presencia de dirigentes magisteriales en la Secretaría de Educación y apartarse de la mano política. Si no, con estos elementos no vamos a poder avanzar en absoluto. Nosotros sabemos que la señora Presidenta de la República tiene buenas intenciones, tiene grandes deseos de dejar un reconocimiento en educación grandísimo, pero quienes la acompañan en este momento no están dejándola avanzar. Gracias y que tenga un feliz día, profesor Benítez. Ha sido usted muy amable con nosotros. Le agradezco mucho y le deseo muchísimos éxitos. Profesor Fonseca, muchas gracias a usted también por haber venido a nuestro foro. Gracias, licenciado. A mí solo me resta decirle que vamos en busca de una educación sin muros y sobre todo buscamos la gran voluntad política para que la educación debe de ser el eje central de desarrollo de esta nación. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias. A todos gracias. Adiós.